Hola de nuevo, buenas tardes. Este es el último vídeo de ese grupo de vídeos sobre lo que es la parte del análisis de velocidad del gas, de los mapas de velocidad radial del gas y de las estrellas. Y ya en este último vídeo de la serie me voy a centrar en la parte de obtener el mapa de dispersión de velocidades de las estrellas a partir del mapa de pico, de anchuras de pico de correlación entre ellas. Recordar un patrón de un espectro patrón obtenido a partir de estrellas con nuestros espectros obtenidos para cada uno de los spaxels de la galaxia NGC 1349. Os recuerdo, son todos datos de Califa. ¿Vale? En este caso lo único que utilizamos la red UE1200 porque necesitamos un poquito más de resolución espectral para poder medir la sigma, ya que es un momento de orden superior a la velocidad radial, que es lo que hemos usado hasta ahora. Bien, luego queda un último vídeo, que a lo mejor también tengo que dividir, explicando un poco la parte del modelado de la curva de velocidad radial, de la VDR que hemos visto en el caso de NGC 1056. Ahí será, digamos, es la parte que yo espero que sea el grueso del trabajo, junto con lo que es la derivación de esa mejor curva de rotación. Y ahí pues tendremos que introducir, como veremos, varios componentes de masa, la materia oscura, disco, etcétera, para intentar ver cuál es la distribución de masa que produce esa cinemática de rotación del gas, ¿vale? Bien, entonces vamos de momento, antes de ello, vamos a terminar la parte de la cinemática estelar. Vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Yo os puse en el campo virtual los dos mapas de 1349, el de velocidad de las estrellas, que es en la posición del pico de correlación, y el de el mapa de anchura de los picos de correlación, ¿vale? Esa forma que aparecían aproximadamente gaussiana en la correlación cruzada de la tarea X CESAO, pues esos picos se extraen esa información y se guarda para cada spaxel en un mapa. Bien, ese mapa lo tenemos aquí. Vamos a ir a la carpeta donde están nuestros datos y como vimos tenemos esta imagen de... Primero tenemos el mapa de velocidad de las estrellas, que también tendréis que presentar en el trabajo. Nada más, este mapa de velocidad lo podéis en el caso de 1056 también se puede sacar, y si queréis podéis sacar el mapa de velocidad de las estrellas y del gas y compararlos. En el caso, insisto, de 1056, aquí la cantidad de emisión del gas es muy pequeña y hace muy difícil obtener un buen mapa de velocidad del gas, que también lo podéis intentar ejecutar, o va a ser una especie de estructura de anillo, pero bueno, simplemente como una comparación, no hace falta hacer ningún tipo de análisis más sobre el mapa de velocidad de las estrellas. Más que nada porque no vamos a entrar en tema de corrección de deriva simétrica, etcétera. Vamos a utilizar lo aprendido sobre todo para el modelado de la curva de rotación de 1056, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es aprender a cómo derivar bien un mapa de dispersión de velocidades, que también tiene mucha potencia, como vimos cuando hablamos del modelado de Schwarzschild. Pero bueno, vamos a obtener simplemente un mapa de, como digo, corregido ya de efectos instrumentales del mapa de dispersión de velocidades, ¿vale? Bien, entonces este es el mapa de velocidad radial. Si no recuerdo mal, las velocidades radiales están en torno a 5500, con lo cual voy a poner 5000, 6000. Vamos a ver. Un 12. No, me he pasado. Ah, perdón, he cogido la imagen incorrecta, he cogido la dispersión de velocidades. Esta es la de velocidad, vale, perdón. Vale, la vuelvo a pintar encima. Ahora sí, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis ese mapa de velocidad. Se ve que hay una rotación entre esta zona que tiene una velocidad ligeramente mayor, la zona de arriba a la izquierda, con unos 5600, y la zona de abajo a la derecha tiene una velocidad mayor con cerca de los 5900, ¿vale? O sea, tenemos una señal de rotación de nuevo de unos 300 kilómetros por segundo de un extremo a otro, aunque seguramente la rotación real es mayor en este objeto, debido a que aquí la componente estelar ya sabemos que tiene una componente de deriva simétrica importante, por lo tanto la señal de rotación seguramente sea mayor incluso de la que muestra este mapa de velocidad radial de las estrellas, ¿vale? Aquí no haría falta nada, presentar simplemente este mapa. Podéis hacerlo con el propio DS9, también puede permitir pintar ejes, etcétera, o utilizar las herramientas de visualización que están metidas dentro de Astopy y de Matplotlib, ¿vale? Eso ya como queréis. Lo más importante de tomar es en cualquier caso el mapa de dispersión de velocidades, que es este. Vamos a poner el segundo canal del DS9.
De nuevo, lo podríais visualizar con la herramienta sencilla de Python que os he proporcionado, ¿vale? El programa sencillo de Python o simplemente con estas herramientas, ¿vale? Aquí el rango en velocidad, estoy hablando y me parece que no os he puesto, efectivamente, perdonadme, no os he puesto el, el DS9 activo, lo voy a volver a pintar, ¿vale? Vale, bien, perdonad el error, vale, voy a pintar el de mapa de velocidad de las estrellas, ahí está, bien, ahora ya debería estarlo viendo, sí, correcto. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Vamos a ver. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues como veis, como os decía, aquí en la parte superior izquierda de la imagen se ve una velocidad de en torno a 5600 y unos 5800, casi 5900 en la parte inferior derecha, ¿vale? Sería la parte suroeste, ¿vale? Bien, pues de nuevo, como os decía, es una señal de rotación importante, pero seguramente está muy afectada por deriva asimétrica, con lo cual, si tuviéramos una buena medida de la velocidad del gas, podríamos ver que efectivamente la curva de rotación alcanza más de esos pues, casi 200 kilómetros o 150 kilómetros por segundo de rango que tenemos aquí, ¿no? De un extremo a otro. Bien, como os decía, lo importante no es tanto la velocidad, sino la sigma, que es la que voy a esperar que me deje representarme y analizar en más detalle. Vamos a manejar valores de ese mapa de anchura de pico de correlación, que si no recuerdo mal están entre 200 y 350. ¿Vale? Ahí podéis verlo. Aquí obviamente la señal que aparece es mucho más débil, es decir, hay muchos más espacios ruidosos y eso es lógico porque estamos yendo a un orden superior, es decir, estamos yendo a orden 2, estamos midiendo ya no la posición de la línea, sino su anchura. Y eso siempre requiere una relación señal a ruido mucho mayor, ¿vale? Por eso únicamente los espacios centrales se puede uno creer el valor de sigma. Se ve claramente, ¿no? Por cómo de ruidoso se vuelve la imagen en las partes externas y básicamente de nuevo pues solamente os podrían interesar los píxeles centrales, los píxeles que podéis definir bien por el valor de sigma o incluso mejor por definir una apertura circular y dentro de esa región circular determinar los valores, los píxeles válidos, ¿vale? Bien, entonces aquí lo importante es lo siguiente, y es recuperar el guión de la asignatura. Vamos a pintarlo aquí, voy a quitar el DS9, ya hemos visto el aspecto que tiene y de nuevo podréis cargarlo con la herramienta de Python. Vale, vamos a cargar el guión porque es muy importante tener en cuenta ahora qué es lo que se nos dice en el guión. Bien, bueno, el cubo de datos de la galaxia por cinemática estelar ya lo hemos analizado, de hecho con UCMZBL hemos obtenido los mapas, ¿vale? Lo único que en esta parte, en esta sección 2.2 del guión, sí que es importante tener en cuenta lo que se os dice cuáles son las características del patrón de referencia espectral para las estrellas que se ha utilizado para calcular la anchura del pico de correlación, ¿vale? Entonces se dice que se ha utilizado este template, que es el template fallstars.fits y está obtenido con el instrumento FAST del observatorio Whipple, que tiene una resolución espectral de 4 angstrom, o sea, bastante baja resolución. No es ideal, obviamente, siempre uno interesaría utilizar templates de muy alta resolución pues para que cualquier señal de ensanchamiento en la galaxia no esté, o mejor dicho, en el pico de correlación, no sea debida o no quede borrada por el hecho de usar un patrón también muy ancho, ¿vale? Veremos que se puede corregir ese efecto, lo vamos a corregir, pero claramente si el template tiene una línea muy estrecha, el pico de correlación va a marcar muy bien la anchura de vida a nuestros datos, no va a estar causado por la propia anchura del patrón de referencia. Pero bueno, en cualquier caso es lo que tenemos, 4 angstrom de full width hat maximum de las líneas estelares a una longitud de 4500 angstrom, ¿vale? Lo que implica una resolución de unos 113 km por segundo, ¿vale? Y luego también se da que la dispersión lineal recíproca de este template es en torno a 0,9 angstrom por píxel. El dar esto es básicamente porque luego vamos a tener que aplicar una expresión a este mapa para pasar de ese mapa de anchuras de pico de correlación a mapa de sigmas, mapa de lo que sería, si las líneas fueran perfectamente gaussianas, la sigma de la gaussiana de esas líneas espectrales del continuo estelar, que al final nos va a decir pues cómo de soporte por presión, ¿no? Cuánto varían las velocidades de las estrellas y de hecho podríamos compararla también con la señal de rotación que hemos visto en el mapa de velocidad estelar, ¿vale? Si se quiere. Tampoco es obligatorio.
Bien, entonces lo importante es esta primera parte. Hay que tener en cuenta que no es trivial, ese pico de correlación no es trivial correlacionarlo con un ensanchamiento en velocidad. Entonces, para hacer eso, lo que se hizo en su momento es degradar el propio template y autocorrelacionarlo con sí mismo, ¿vale? Primero se autocorrelaciona sin degradar, ¿vale? Eso nos dio una anchura de pico de correlación de unos 255 km por segundo, ¿vale? Nosotros ya visteis que estamos hablando que nuestras anchuras de pico de correlación están entre ese valor y unos 300 y pico, ¿vale? Y luego tenemos, si regalamos medio píxel, el pico de correlación son 256, 1, 260, tal. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues a partir de los valores de Debel que midamos en nuestro mapa, que es esta segunda columna que aparece aquí, inferir cuánto tendríamos que degradar en píxeles el patrón, el espectro patrón, el template, para, digamos, generar esa anchura de pico de correlación. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un spaxel en nuestros datos de NGC 1349 que tiene exactamente 298,1, quiere decir que eso tendríamos que haber usado, pues, se tendríamos que haber degradado nuestro template en 3 píxeles, ¿vale? Para obtener ese pico de correlación. Bien, vale. Sin embargo, eso es solamente una pequeña parte del... O sea, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues obviamente hacer un ajuste entre estos valores y estos valores, pues un polinomio, otra función similar, un polinomio splines, algo que nos permita partir de nuestra matriz, nuestra imagen de anchura de pico de correlación, o sea, la imagen stars s ngc 1349.fits, sacar una matriz o una imagen en número de píxeles que yo tengo que degradar mi patrón estelar. ¿Vale? Esa será la primera tarea. Eso nos va a dar entonces una imagen de esta magnitud, de esta cantidad, de sigma degradado píxeles template. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que eso no es lo suficiente, ¿vale? Eso, por ejemplo, nos permite calcular, tenéis en esta ecuación que aparece más abajo, tenéis esa misma magnitud, que es lo que yo he tenido que degradar en píxeles mi template, que multiplicado por la dispersión lineal recíproca de mi template nos dice cuánto tengo que degradar en kilómetros por segundo mi template para generar un pico de correlación igual al que he visto en un determinado spaxel o en todos los spaxels, ¿vale? Bien, lo que pasa es que ese solamente nos aplica este término. Si no hubiera más efectos instrumentales, básicamente con eso ya tendríamos la dispersión de las estrellas en kilómetros por segundo. Pero hay dos efectos. En primer lugar, está el efecto debido a la resolución instrumental de la propia observación de califa para nuestro objeto. Es decir, imaginaos que nuestra resolución fuera muy, muy mala, pues nosotros podríamos tener un pico de correlación muy grande simplemente porque el instrumento que hemos usado para observar nuestra galaxia ya ensancha mucho las líneas de absorción estelares. Entonces eso implicaría que ya de por sí nuestro espectro sería muy grueso, por lo cual habría que corregir de ese efecto. Habría que quitarle, y de hecho estas correcciones siempre son cuadráticas en velocidad, ¿vale? Porque son líneas gaussianas y la convolución de dos gaussianas es una gaussiana con la suma cuadrática de las sigmas de cada gaussiana. Bueno, pues tengo que quitarle a esa anchura en kilómetros por segundo derivada de lo que he tenido que ensanchar mi template para generar las líneas que observo, tengo que corregirla, tengo que sustraerle el ensanchamiento debido a la observación con califa, en este caso con la red V1200, ¿vale? Ahora veremos ese número, por ejemplo, lo tenéis, creo que es a continuación, efectivamente. No, es justo anteriormente, el V instrumental es V1200, está puesto al principio del guión, si no recuerdo mal, déjame que lo busque, pero creo que en la descripción del instrumento se habla de cuánto es la sigma instrumental de la V1200. Perdonad, debe estar por aquí. Bien, efectivamente, aquí lo tenéis. Sigma instrumental V1200 son 77 km por segundo, con lo cual ese número lo tenemos. Eso es, digamos, el efecto que nos introduce nuestro instrumento, Califa en este caso. Bueno, el instrumento es PIMAS, la unidad de campo integral PIMAS del espectrógrafo PIPAC. Bueno, pues nos está introduciendo esos 77 km por segundo de por sí. Es decir, aunque la galaxia no hubiera nada de dispersión de velocidades, fuera líneas infinitamente estrechas, ya tendríamos un ensanchamiento de 77 km por segundo. Con lo cual, aquí habríamos medido 77 km por segundo y le tendríamos que corregir los 77 km por segundo.
Sin embargo, aparece otro efecto, y es el efecto del ensanchamiento que ya tiene de por sí la plantilla. Es decir, la resolución instrumental del template también juega un papel, y de hecho es un papel que en este caso hay que sumar a las otras anchuras, ¿vale? Es decir, si yo hubiera obtenido, no podría haber obtenido, de hecho, bueno, si yo obtengo un valor de cero de esta diferencia entre lo que tengo de degradado del template y la instrumental, si yo tuviera ahí un valor de cero, no querría decir realmente que mi galaxia tiene líneas infinitamente estrechas, sino que son tan gruesas como las del template. ¿De acuerdo? Porque nosotros esta tabla la hemos obtenido degradando ya un template que tiene una resolución instrumental no null, no, digamos, no ideal, no óptima, no infinito, en el caso de poder de resolución, o no infinitamente pequeña en el caso del full width gauge máximo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, como digo, en el caso de que la línea fuera efectivamente, yo observara que observo exactamente el mismo degradado de mi template es igual a la sigma instrumental de Califa, quiere decir que al menos esa línea tiene la sigma instrumental del template, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero obtener la sigma estelar real de mis líneas, tengo que tener en cuenta ese efecto, ¿vale? Que es el que yo siempre voy a tener la sigma instrumental del template añadida a mi pico de correlación, ¿vale? Claro, cuanto más pequeño fuera la sigma instrumental del template, más sigmas intrínsecas más pequeñas podría medir, claro. Bien, entonces, como digo, la sigma de dispersión de velocidades es la sigma que tengo que degradar el template para llegar al pico de correlación que mido, menos la instrumental de Califa que ensancha ese pico de correlación, sumado a la instrumental del template que ya me hace partir de este valor digamos, que debo añadir para tener en cuenta que ya mi espectro, mi template ya está degradado. Ya no empieza desde un template de sigma 0 y a partir de ahí lo degrado para obtener esta tabla. No, ya parte de la anchura instrumental del template y a partir de ahí degrado. Con lo cual siempre tengo que añadir esa sigma instrumental del template para determinar la sigma estelar, la sigma de las líneas de absorción debidas a las estrellas en mi galaxia. ¿Vale? Y bueno, básicamente esto sería ese punto 2. Tendríamos que, partiendo de mi imagen de Debels, ¿no? De anchuras de pico de correlación, generar una función que tenga en cuenta estos valores para derivar la sigma en la matriz o la imagen de sigma degradado en píxeles del template. Eso entraría en esta función y con eso podríamos calcular la sigma, el mapa de sigmas de mi galaxia en kilómetros por segundo, ya corregida de los efectos instrumentales. Bien. Tener en cuenta, estos son constantes, la sigma de V1200 y la sigma del template. Lo único que varía punto a punto dentro de la imagen es realmente esto, que proviene precisamente del valor de Debel, del valor del pico de correlación. Con lo cual es aplicar esta fórmula a raíz de NumPy. O sea, realmente es una tontería. Lo único que tener en cuenta es que en ese proceso hay que ajustar esta función y en ese proceso también hay que tener en cuenta si esta relación entre degradado del template y pico de Debel que yo he calibrado previamente cubre todo el rango de valores observados de Debel en mi galaxia. O me he quedado corto, o realmente hay valores que están incluso por debajo, simplemente porque la resolución puede estar por debajo de la anchura del template, ¿vale? No podríamos medir esa sigma. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta si puede haber píxeles donde la sigma sea tan pequeña que yo no pueda medirla simplemente porque ya la galaxia es más estrecha que el propio template, ¿vale? Y eso puede darse y bueno, pues tenéis que discutirlo en el trabajo. Y aquí se terminaría la parte de hecho que cubre esta versión del guión. Estoy trabajando para poder subiros un guión que dé más pistas sobre lo que es el modelado de la curva de rotación de NGC 1056, de la parte de la cinemática del gas. Y bueno, en cuanto tenga ese guión os lo subiré y también ya os grabaré el vídeo de la parte que tenéis que hacer el modelado. Ahí no os guiaré tan de la mano como creo que he hecho para estos vídeos anteriores. Espero que esa parte la abordéis más vosotros, pero sí que daré algunas pistas sobre, por ejemplo, qué componentes son de masa son las más relevantes, qué formas funcionales para los potenciales y por lo tanto para las curvas de rotación asociadas a esos potenciales son los más aconsejables, por lo menos no tanto porque necesariamente sean los más realistas, sino porque son los que dan el mejor balance entre realismo y ser asequibles de hacer en el tiempo
de una práctica, de una asignatura optativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya será para el próximo vídeo. Como digo, os modificaré el guión y os subiré el último vídeo digamos, de lo que será la práctica, ¿vale? Y nada más, muchas gracias y ya sabéis, para cualquier duda lo podéis preguntar en las clases de teoría. Mañana miércoles la clase de teoría coincide con la Junta de Facultad, va a estar Santi resolviendo dudas. Yo estaré pendiente por si acaso surge alguna de estos vídeos o del material que os he subido y bueno, me la podéis plantear ahí o si no el martes que viene, cuando queráis, o me lo mandéis por correo electrónico, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.